Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola, hola familia Casarroquera, seguimos en casa todos juntos. Yo lo invito para que usted se ponga de pie y vamos juntos a alabar y adorar al Señor. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Yo voy a vivir solo por fe y no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan y caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Yo voy a vivir solo por fe y no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan y caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe.
encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol transforma en sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oh, oh, oh. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. El Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. El Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Oh, oh, oh. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. De Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos también una bienvenida a todas las personas que hoy por primera vez nos están acompañando por medio de este canal, dándole gracias a Dios porque podemos seguir haciendo iglesia y podemos seguir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios.
en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, aunque han dado ya libertad para salir. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos, de tal manera que seguimos orando para que la vacuna esté muy pronto en toda la nación, y aspiramos de que sea lo más pronto posible. Recordemos, de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos entonces en esta mañana a continuar con una predicación sobre los temas de la injusticia, porque realmente vemos muchísimas injusticias. Yo pienso que, vuelvo a repetir lo que gracias a Dios tenemos una respuesta desde el punto de vista teológico frente a toda la situación que vive el mundo. Y una de ellas indudablemente es la injusticia. Vivimos en un mundo injusto. Aún las Sagradas Escrituras dicen que el príncipe de este mundo es el que está gobernando, y aspiramos la segunda venida de Cristo y verdaderamente Jesús obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a mirar un texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9, y vamos a tomar también otro texto bíblico que es Gálatas 6, 9. Voy a utilizar los dos versículos bíblicos, los voy a decir directamente, vamos a hablar la palabra de Dios, y dice la Sagrada Escritura, el texto que dice en Primera de Pedro es sufriendo por hacer el bien. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a orar por esta palabra. Padre de mi Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque la medida que tú nos colocas es altísima, y sabemos que para llegar a esa medida necesitamos del nuevo nacimiento, y necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, y necesitamos que todos nosotros estemos sometidos a Dios, sometidos al poder de su Santo Espíritu, sometidos a esa nueva naturaleza que tú nos has dado, sujetos completamente al Espíritu, para cumplir cabalmente lo que tú nos enseñas. Quiero clamarte, Señor Dios mío, porque en la humanidad y en el mundo entero estamos experimentando muchísimas injusticias. Hay muertes por doquier, hay asesinatos por doquier, feminicidios, tenemos la cantidad de los problemas del aborto, cuántos niños están asesinando, toda la ideología de género, toda la violencia en la que el mundo se encuentra, desde que Caín asesinó a Abel. La sangre de Abel clama justicia. Oramos, Señor mío, por todas las problemáticas que hay en el mundo entero. Y la problemática más grande, vuelvo a repetirlo, que es el hombre alejado completa y absolutamente de Dios. Señor, delante de ti sabemos y estamos esperando con anhelo la segunda venida de Cristo. Y si tú no has llegado todavía, es por tu paciencia, Padre Celestial, porque tú no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos sean salvos y lleguen al arrepentimiento. Señor, te entrego el día de hoy, te entrego esta predicación, te entrego que nos ayudes en medio de tanta injusticia y en medio de tanto dolor, en medio de tanta aflicción, Señor Dios mío, en tanta consecuencia que hemos tenido que recibir producto del pecado. Señor, lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra, y llena con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo por este canal, para ser edificados con tu palabra, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos corrige, porque tu palabra nos redarguye, porque tu palabra nos instruye para justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El cristiano frente a las injusticias de este mundo. Y yo creo que
todos cuando estamos escuchando noticias y permanentemente que escuchamos las noticias aún del mundo, por eso tenemos que escuchar primero las noticias de Dios y llenarnos de la palabra de Dios. Yo creo que ya con tanta noticia del mundo uno ya está agotado, está uno cansado, esto hasta lo deprime, las noticias del mundo, la violencia, la muerte, la destrucción, todo lo que escuchamos muchas veces por noticias, son cosas que muchas veces desaniman y deprimen al hombre. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escuchemos las buenas noticias. Por eso es tan importante que aún por encima de las noticias del mundo escuchemos la palabra de Dios, porque Dios sí tiene palabras de aliento, de esperanza, de vida. Esto es una exhortación para que nosotros, antes de escuchar las noticias del mundo, que uno y veces las escucha porque tenemos que estar informados frente a las cosas que están acaeciendo, no solamente a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel mundial, sino verdaderamente recordar las noticias del reino de Dios, porque nosotros somos embajadores del reino de los cielos, del reino de Dios. Me tomé el atrevimiento de hacer algunas averiguaciones sobre la injusticia. ¿Qué es injusticia? La injusticia es la falta o ausencia de justicia, de bien común y de equilibrio en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de hecho, statu quo. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales. El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal y o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Así, la injusticia es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros. Como Joven lo decía, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Mi abuelo pronunciaba unas palabras, decía: media humanidad se alimenta de la otra media. Bueno, todos esos actos injustos. La injusticia no aparece solamente en la ley y en el incumplimiento de esta, sino en el día a día, cuando alguno de los valores como el respeto, la verdad, la integridad, el amor al prójimo, la solidaridad o la ética no se toman en cuenta y son dejados de lado. Por lo tanto, un cambio de actitud ante pequeñas o grandes situaciones que nos parecen injustas será el único camino hacia el logro de sólidas estructuras de justicia. La injusticia y también la justicia pueden tener algunas diferencias entre los diferentes países según los sistemas jurídicos vigentes en los distintos naciones y países. A veces la mala justicia o injusticia y el abuso respecto a esta puede deberse a un fallo sistémico en el ordenamiento jurídico denominado vacío legal. Recordemos algo que nos enseñaba también el pastor Darío, y la palabra de Dios nos lo enseña. El fruto de la justicia es la paz. Ojo con esto. El fruto de la justicia es la paz. Y aunque tenemos la paz también como un capullo del fruto del Espíritu, en aquellos lugares donde hay injusticia no va a haber paz. Por eso es que en Colombia atravesamos momentos difíciles, muy complejos. Y no solamente en Colombia, el mundo está verdaderamente viviendo momentos bien difíciles. Y va a recrudecerse, hablándolo escatológicamente. Etimológicamente, la palabra injusticia viene del latín injustus, de injusticia. Voy a dar algunos ejemplos rápidos de injusticia social. Discriminación. Nosotros ahorita estamos siendo discriminados. Ahorita le cayeron al juez cuando actuó frente al análisis de su conciencia por no casar a dos personas del mismo género. Esto se ha presentado una polémica grandísima, y es lo mismo que a un médico que le pidan que practique un aborto y va en contra de su conciencia y va en contra de la ley de Dios. Aquí va a venir una coyuntura tremenda entre lo que es el derecho natural y la ley natural y la ley positiva del hombre, cuando la ley positiva de la ley del hombre contraviene las leyes naturales de Dios.
Y ese es un conflicto impresionante el que se va a presentar y en el cual vamos a tener que estar afectados y más adelante. Dios no está muerto. 3, creo que está ya pregonando una persecución y una discriminación al pueblo cristiano por su creencia. Y aquí vamos a tener muchas dificultades también. Ejemplos de injusticia social tenemos la discriminación. Ahorita que ustedes se dan cuenta en los Estados Unidos la gran problemática que ha habido porque se ha vuelto a recrudecer la discriminación con la raza negra y el asesinato paulatino que ha habido de personas y de ciudadanos americanos de raza negra. La discriminación. La discriminación es una fuente de desigualdad y de injusticia social. La desigualdad también es otra característica de injusticia social. La violencia de género, la trata de personas, la explotación laboral de niños, niñas y tantas cosas que se están haciendo, el uso militar de niños, la violación de derechos humanos, el aborto. Por ejemplo, el abuso que ha habido del manejo de los contratos a nivel de contratación laboral, siempre lo he dicho, si hay una desigualdad muy grande en la contratación de prestación de servicios, cuando se explota completamente eso y las personas no tienen derecho ni a vacaciones, ni a cesantías, ni a pensión, y genera verdaderamente una explotación y se utiliza la ley para beneficiar a algunos y decaer a otros. Todos esos son ejemplos, entre muchísimos ejemplos, de la injusticia social. No sé si ustedes han tenido que experimentar en su propia vida injusticias. Yo creo que todos hemos tenido que experimentar injusticias. Aún la justicia nuestra adolece de muchas situaciones bien complejas. Y yo creo que el llamado que está haciendo muchísimos ciudadanos de bien es una reforma completamente a la justicia colombiana, pero el problema no va a radicar únicamente ahí. Hablaba yo con algunos funcionarios, yo soy abogado, y hablaba con algunas personas, indudablemente que están también trabajando con el Estado, y hablábamos de que la problemática no está en el fondo en la misma ley, aunque la ley muchas veces es injusta. Recuerden ustedes que seis magistrados de la Corte Constitucional nos impusieron prácticamente el matrimonio. Estos son temas, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay unas normas del Código Civil, bueno, hay una cantidad de controversias tremendas que se están presentando. El legislativo, quien es el que tiene que legislar al respecto, no lo ha hecho, y sin embargo la imposición de las sentencias ha sido doloroso frente al mismo Estado y frente al quebrantamiento de muchas normas constitucionales y muchas normas legales. Vivimos en un mundo donde las injusticias, la maldad, las crisis nos han hecho olvidar que fuimos creados para hacer el bien. Tú y yo y toda la humanidad fuimos creados para hacer el bien. Qué fácil es olvidarnos de hacer lo bueno. Qué fácil es criticar y justificar nuestras acciones. Y qué difícil es perseverar en hacer lo bueno a pesar de las decepciones. Pareciera como si las personas o las circunstancias justificaran el mal comportamiento y hasta se ha vuelto moda la viveza, los malos negocios, el dinero fácil, la venganza, entre otros. Jesús, nuestro Maestro, es el mayor ejemplo de injusticias que un ser humano puede sufrir. Él tuvo que padecer sin culpa. Él vivió en carne propia muchas injusticias a lo largo de su vida y hoy vamos a aprender cómo enfrentar las injusticias de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender cómo enfrentar las injusticias de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta parte no ha sido fácil. Yo creo que todos en algún momento sentimos enojo fuerte. Un enojo fuerte por la injusticia, por todas las cosas que están acaeciendo, que van en contra completamente de los principios, de los valores. Nos duele el corazón, nos duele el alma. Hay veces la parte humana, la parte de barro, sale a relucir. Y aquí es donde tenemos que indudablemente llenarnos de la palabra de Dios, que vacíe completamente lo que dice la palabra en Colosenses, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría en todo vuestro ser. Que verdaderamente seamos manejados por la segunda naturaleza, que es
la naturaleza divina y el manejo del espíritu, manejando nuestro cuerpo y nuestra alma. Y este es un punto que se requiere el nuevo nacimiento y se requiere practicar el dominio propio y se requiere desarrollar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice las Sagradas Escrituras. Bueno, esos son verdaderamente puntos elevados para nosotros empezar a manejar nuestra vida conforme al Espíritu y conforme a Dios lo demanda. Hoy vamos entonces a analizar rápidamente el primer tópico. Nuestro deber, ojo con este punto, nuestro deber es bendecir. ¿Quién no ha vivido injusticias en su vida? Todos hemos vivido injusticias. ¿Quién no ha visto a su alrededor situaciones injustas? Todos hemos visto situaciones injustas. ¿Quién no ha sido traicionado o rechazado? Todos. Yo creo que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas traiciones, rechazos. Jesús, y voy a analizar acá un primer punto de este primer tópico, Jesús vivió muchas injusticias a lo largo de su vida. Vivió el abandono de sus amigos cuando más los necesitaba. En su momento más difícil de su vida se encontró solo, pero aún en medio del dolor pudo bendecir. Aún Jesús en medio del dolor pudo bendecir. Ejemplo, al pecador. Lucas 23:43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Al ladrón de la derecha, Jesús derrama de su amor y su misericordia y lo va a bendecir a este hombre que le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y qué bendición, qué palabra que Dios le da a este hombre que ha delinquido, ha fallado, pero ha experimentado la misericordia de Dios. A su amado discípulo, Juan 19:27, luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Se refiere a la mamá de Jesús. Y el discípulo amado dice que es Juan, el discípulo amado. Qué bonito el que podamos nosotros ver el amor de Dios, cómo se experimenta y cómo bendice aún en medio de la soledad, aún abandonado por sus amigos. A su madre biológica, en Juan 19:26 dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Significa que Jesús vuelve a expresarle ese amor y como un punto de apoyo aquí en la tierra, debido al dolor y al sufrimiento que una madre y un padre experimentan ante la partida de un hijo, o los hijos cuando experimentamos la partida de un padre, como nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia, el fallecimiento de mi padre. A los verdugos, la gente que realmente lo estaba masacrando, la masacre que estaba haciendo con Jesús, cómo lo estaban verdaderamente teniendo la muerte de cruz, que está catalogado como una de las muertes más difíciles para el ser humano, más complejas, aparte de eso, humillado con corona de espinas, latigado, fustigado, dolido en su corazón por la traición del hombre. Tremendo todo lo que tiene tenido que vivir Jesús. Él tiene que morir, el justo por los pecadores. A sus verdugos, en Lucas 23:34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Esas palabras de Jesucristo son tremendas. O sea, realmente lo están crucificando, lo están matando. Y aquí hay algo tremendo. Jesús dice: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren ese ejemplo de Jesús en plena muerte, en pleno momento tan crítico. Vamos a mirar entonces que Jesús vivió injusticias. Por eso dice Jesucristo esa palabra tremenda de aliento que Jesús nos da cuando dice: en el mundo hallaréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. Un segundo punto que quiero que analizar, aparte de este primer análisis que estamos haciendo de las injusticias que recibió Jesucristo, porque él recibió desilusiones, decepciones, lloró por Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise recoger como una gallina, cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Lo que nos está pasando idénticamente. Jesús vino, dice: la luz vino al mundo y la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. El segundo punto que quiero analizar sobre que nuestro deber es bendecir es: no permitas, ojo con esto, miran, por favor, iglesia,
no permitas que las injusticias creen amargura y resentimiento en tu corazón. Y esto es muy dado a que se nos presenta. Muy dado a que se nos presente por toda la cantidad de cosas que estamos viendo y que iremos a ver. Entonces puede ser de que nos llenemos tanto de ese enojo que puede convertirse en resentimiento, que puede volverse en amargura y verdaderamente perdemos la directriz de lo que debemos hacer en Cristo. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 dice: humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Este tipo de vivencia puede crear marcas de amargura y resentimiento. Jesús siguió amando y avanzando en su propósito hasta morir por todos los que le rechazaban. Él sabía que Él es un instrumento de bendición y que nada ni nadie quitaría este propósito. La salvación dada por Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Mi alimento es hacer tu voluntad, y Jesucristo vino a traernos vida eterna, vino a destruir también las obras de Satanás y vino a enseñarnos a caminar en la tierra. Un tercer punto que estamos aquí analizando, entonces, es muy importante que recordemos: nuestro deber es bendecir primero. Jesús vivió muchas injusticias a lo largo de la vida y Él lo que hizo fue bendecirnos, perdonarnos. Segundo, no permitas que las injusticias creen amargura y resentimiento en tu corazón. Y esto sí, le toca a cada creyente asumir la propia responsabilidad, su propia responsabilidad de crecimiento y madurez espiritual, y no permitan que el dolor, la injusticia, todo lo que vemos a diario, los asesinatos, las muertes, el desapego por la vida, el desapego por Dios y todo lo que vemos, afecten nuestro corazón y nos llenen de resentimiento y amargura. Tercero, no devuelvas mal por mal. Tremendo punto. Aquí sí se requiere un nuevo nacimiento, aquí se requiere someternos a Dios, aquí se requiere estar sujetos al Espíritu Santo, aquí se requiere pedir ser llenos del Espíritu Santo, aquí se requiere practicar el dominio propio, aquí se requiere desarrollar el carácter de Cristo y bueno, estar sometidos a su Espíritu. Es la segunda naturaleza, en eso consiste el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es vivir bajo el Espíritu. Primera de Pedro 3:9 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Depositar toda angustia. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. La palabra de Dios nos enseña que no podemos devolver maldad ni maldiciones, sino bendiciones, porque fuimos hechos para heredar bendición, y la amargura no nos permite alcanzar esta herencia. Cuando maldices, te estás dañando tú mismo y estás dejando herencia de maldición y amargura. ¿Cuánto se maldice en Colombia? ¿Cuánto se maldice en nuestra nación? ¿Cuánto se maldicen? Hay veces entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hijos y padres. ¿Cuántas maledicencias? ¿Cuánta juzgamiento juzgamos? ¿Cuántas veces nos quejamos, nos criticamos? Y esa está produciendo un daño tremendo. Voy a entrar a un segundo punto. Recordemos, rápidamente, haciendo un resumen, nuestro deber es bendecir. Jesucristo muchas injusticias tuvo en su vida y lo que Él fue enseñarnos a bendecir. No permitas que la injusticia cree en amargura y resentimiento en tu vida. Es tu responsabilidad no permitir que eso se anide en tu corazón y haga un daño tremendo. Y tercero, no devuelvas mal por mal. Estos son los 3 puntos del primer tópico. El segundo tópico que quiero analizar: hay promesa de una buena cosecha cuando perseveramos en lo bueno. Perseverar en lo bueno. La constancia, en lo que nos hablaba la palabra de Pedro. Desarrollen estas cualidades: a la fe, virtud, a la virtud, entendimiento, al entendimiento, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, amor, al amor, la constancia. Y nosotros debemos perseverar, ser constantes en ¿qué? En hacer lo bueno. Hay promesa de una buena cosecha
cuando perseveramos en lo bueno. Voy a analizar aquí 2 puntos rápidamente. Primero, no te canses de hacer el bien, porque a veces nos cansamos. Claro, somos hechos de barro, pero entonces necesitamos llenarnos de su Santo Espíritu, llenarnos de esa nueva naturaleza que viene de Dios. Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios en Isaías 40, y Dios es el que nos ayuda. Dice, no te canses de hacer el bien, aunque te hagan el mal, sigue haciendo el bien, aunque te peguen, aunque te traicionen, aunque te maldigan, no te canses de hacer el bien, aunque el tipo, aquel que se te atravesó, no lo maldigas, bendícelo. No saques la cruceta para salir en conflicto y en pelea. No peleemos más, por favor, no peleemos más. Tengamos dominio propio, practiquen el dominio propio. No te canses de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dios nos anima a no cansarnos de hacer lo bueno. Nunca te canses de hacer lo que agrada a Dios, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta es una orden divina, es una orden que nos da Dios, esta es una orden que nos da su palabra y tenemos que aprender a seguirla. Y tenemos que tener así como decía David, Señor, que un espíritu obediente me sostenga para no cansarme de hacer el bien, sino que a pesar de todas las adversidades, dificultades, aflicciones, muertes y dolores, injusticias que vemos en la vida, nosotros no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Tienes que llenarte de su palabra, llenarte de su Santo Espíritu, llenarte de tu verdad. Segundo, dentro de este segundo tópico, la bondad es una buena ofrenda para Dios. El ser bondadosos. La bondad es un atributo divino. La bondad es un atributo divino que se divide ese atributo se puede dividir en la gracia y la misericordia. Porque el atributo divino de Dios es la bondad. Él es bondadoso. Y un efecto de la bondad va a ser la gracia, que es el regalo inmerecido, y la misericordia. Y recordemos que la misericordia cumple un objetivo, 3 objetivos fundamentales: que el hombre se arrepienta, que el hombre sea grato delante de la presencia de Dios y que el hombre comience una vida nueva. Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Qué importante, pero qué importante que nosotros ahora en época de pandemia ayudemos los unos a los otros, a la misma familia de Dios. Hay mucha gente necesitada también dentro de la iglesia y fuera de ella también, pero dentro de la misma iglesia, los mismos hermanos, hay personas que están necesitadas. Entonces compartamos. Si tú tienes comida en tu casa, podamos compartir del alimento. Si tú tienes para hacer mercado, ¿por qué no compartimos y seguimos ayudándonos los unos a los otros en todas las necesidades? Aún la necesidad más grande, la de consolación, la de ayudarnos, la de exhortarnos, la de ser un punto de apoyo y compartir los unos con los otros. Hacer el bien a veces es un sacrificio, pero es un sacrificio que agrada a Dios. La bondad es una semilla que producirá un fruto de bendición. Repito, la bondad, que es un atributo de Dios, es una semilla que produce fruto de bendición. Salmo 5:12 dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Al que actúa con justicia, Dios lo bendecirá y lo rodeará con su favor. Actuar con justicia, actuar con bondad y misericordia, tienen una gran bendición de parte de Dios. Y que nadie se crea estar firme, porque en cualquier momento podemos caer. Que nadie se crea estar firme y oremos por el día malo, porque los días son malos, dice la Sagrada Escritura. Un tercer y último tópico que quiero analizar en el día de hoy son los hijos de Dios. Estamos llamados para marcar una diferencia con nuestra actuación. Los hijos de Dios estamos llamados para marcar una diferencia con nuestra actuación, testimonio de vida. Mateo 5, versículos del 39 al 45 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
Entonces aquí voy a analizar rápidamente 2 puntos de este tercer tópico. Estamos llamados para amar. ¿Y quién es amor? Dios. La naturaleza de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8 y Primera de Juan 4:16 dicen exactamente Dios es amor. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cómo vamos a amar? Somos egoístas, orgullosos, prepotentes, soberbios, amamos por interés. Yo te amo si ponemos condiciones para amar. Yo te amo si haces tal cosa. Yo te amo si tú me correspondes. Y ponemos condiciones. Nuestro amor es un amor imperfecto. No es amor. El verdadero amor viene de Dios. El amor ágape, el amor filial, el amor fileos, el amor eros y el amor por el mundo vienen de Dios. Significa que necesitamos llenarnos del amor de Dios para poder dar amor de Dios a nuestro cónyuge, a nuestros padres, hermanos, a nuestros hijos, al mundo. Necesitamos del amor de Dios. Por eso algo que Dios nos llama es: estamos llamados para amar. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, y si tú no vives verdaderamente un cristianismo, una relación personal con Cristo, ¿cómo vas a amar? Por eso estás peleando, muchas veces hay odios, rencores, resentimientos, divorcios, y hay tantas cosas tan negativas que están afectando a nuestro corazón. Y somos engañados, porque nos engaña, el enemigo nos engaña para apartarnos de Dios, apartarnos de su palabra, apartarnos de su verdad. Nos llena de sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, de pelea, de violación, de asesinato, de todo lo que vimos, tantas cosas. Y tenemos un gran reto: ser perfectos como Dios. Mateo 5, 46, 48 dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nuevamente, un sacrificio de bondad y amor sin tomar en cuenta las injusticias. El llamado es actuar diferente, es de ayudar y es de servir. Conclusión, iglesia. Las injusticias suceden todos los días, a cada minuto, a cada segundo, y pueden afectar nuestra vida. No podemos evitarlo, pero sí podemos decidir enfrentarlas con perdón y bondad, como Jesús lo hizo. Nunca busques hacer la justicia con tus propias manos. Siempre, siempre, siempre actúa con bondad y devuelve haciendo el bien. No estamos exentos de vivir injusticias, pero nosotros decidimos si nos anclamos a ellas y nos amargamos, o pedimos a Dios y seguimos avanzando en bendición. Si estás cansado, si estás decepcionado o triste, pidamos hoy a Dios para que nos dé nuevas fuerzas y alegría para seguir adelante y no desmayar. Él promete cambiar toda nuestra tristeza en gozo y hacer fuerte aún al más débil. Siembra lo bueno, sirve con amor y Dios se encargará del resto. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta enseñanza que vuelves a recordarnos y vuelves a colocarnos en el lugar que Dios quiere que estemos, en el lugar de estar sometidos a su palabra y su verdad. Recordemos que nuestro deber es bendecir. Nuestro deber es bendecir. Bendice a tu cónyuge, bendice a tus hijos, bendice el alimento, bendice el fruto del trabajo de tus manos, bendice a Dios. Utiliza tu boca para bendecir, no maldecir, no decir groserías, no criticar, no juzgar, no mentir, no engañar. Bendice a tu familia, bendice a esta ciudad, bendice a Tunja, bendice a Boyacá, bendice a Colombia y bendice a la humanidad. Recordemos que Jesús tuvo muchas injusticias y él lo que hizo fue bendecirnos. Siempre. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como una gallina protege a sus polluelos y tú no quisiste? Recordemos que dentro de esos puntos que Jesús nos enseña, no devolver mal por mal. Al mal, devuélvelo con bien. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Si te piden la túnica, dale la capa. Si te piden que acompañe a una persona 1 kilómetro, acompáñala 2. Si te piden que des, dé.
No permitas que la injusticia cree amargura y resentimiento en nuestro corazón. Y a este punto tenemos que orar ahora porque hay muchos corazones llenos de amargura y resentimiento. Recordemos que hay promesas de una buena cosecha cuando perseveramos en lo bueno. Y quiero que oremos de una vez. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te pido perdón, Señor, porque en muchos momentos de mi vida, en muchísimos momentos, me he llenado de indignación, de enojo, muchas veces de rabia. Y esto ha generado que mi corazón se llene de resentimiento y amargura hacia el mundo y hacia todo lo que acontece. Y muchas veces estamos dolidos y contestamos como con una piedra en la mano. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no hacer lo que tú nos mandas a hacer. Perdónanos por no buscarte en un devocional todas las mañanas para escuchar tu palabra, escuchar tu verdad. Perdónanos cuando no le dedicamos tiempo a ti, a tu palabra, de tu verdad, a orar, a ayunar, a buscar tu rostro, a llenarnos de tu esperanza, porque la esperanza está puesta en ti. En el mundo hallaréis aflicciones, pero confiad en mí, confiad en mí, confiad en mí, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Nos dice también la palabra, y resumiendo ya, que no nos cansemos de hacer el bien. Señor, danos fuerzas. Y oro en esta mañana para que tú nos des fuerzas, para que no nos cansemos, para que seamos constantes en lo que tú nos enseñas, en tu verdad, para no cansarnos jamás nunca de hacer el bien. Tú dices que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y nos enseñas que la bondad, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de esa bondad y de ese atributo tan hermoso que hace parte de ti, la bondad. Llénanos de ti, Papito Dios, para verdaderamente ser bondadosos los unos con los otros, para poder compartir, Señor Dios Todopoderoso. Estamos llamados para amar. Perdónanos cuando no amamos, perdónanos cuando no derramamos gracia, perdónanos cuando no perdonamos, perdónanos cuando tomamos venganza por lo que nos dicen, con una mala palabra, con los actos. Miren cuánta violencia ya hay en el mundo, miren cuánta violencia hay en Colombia. Ya la gente está tomando la justicia por sus propias manos. Padre Celestial, perdónanos, estamos llamados a amar, a perdonar, a bendecir, y tú nos mandas a ser perfectos como tú. Padre Celestial, necesitamos de tu presencia. Vengan a mí todos cargados y cansados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Entrégale tu amargura al Señor. Entrégale tu resentimiento al Señor. Entrégale a unas injusticias que tú ves y dígale, Señor, perdóname, porque yo también he sido injusto. Yo también he sido injusto. Me recuerda a mí una adoración que aprendí cuando yo la escuché por primera vez. Cuando la escuché por primera vez lloré y he llorado muchas veces y se ha quedado grabada en mi corazón. Y dice esta adoración: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame a través del pueblo, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tengo hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor Jesús, ven pronto. A todos ustedes quiero que oremos. Y quiero invitar, si hoy por primera vez tú me estás escuchando,
Necesitamos tener esa nueva naturaleza para poder hacer el bien, para poder llenarnos de la bondad, para poder derramar misericordia, para poder derramar gracia, para poder dar amor, para poder perseverar, para poder ser constantes, para no devolver al mal con mal, sino al mal devolverle con el bien. Necesitas de la presencia de Dios. Y quiero que hoy hagamos una oración. Quiero que invites a Jesús a tu corazón y repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias, para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por todas mis injusticias, por todo mi resentimiento, por toda mi amargura y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por cada persona que hoy tiene que viajar, que están ya viajando. Padre, mi Señor Jesucristo, guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo contagio, Padre del cielo. Y, Papito Dios, permite que tú, Padre Celestial, nos lleve con bien y nos traigas con bien y que todo salga conforme tus directrices, conforme a tu palabra. Y, Señor, protégenos. Señor, guárdanos. Señor, líbranos de todo mal. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero orar por todas las personas que se han graduado. Padre, mi Señor Jesucristo, delante de tu presencia, quiero darte gracias por cada persona que se gradúa, que está, Padre bendito del cielo, ha trabajado, ha sido disciplinado, ha aprovechado la gran oportunidad para colocar delante de tu presencia ese título, ese grado, ese arte, para que sea utilizado para el bien, para que sea un instrumento de Dios, tu profesión sea un instrumento de Dios para hacer el bien a la humanidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre y bendigo, Señor Dios mío, sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos también una felicitación a todas las personas que en esta semana han cumplido años. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por todos los cumpleañeros. Bendícelos, Señor Dios mío, llénalos con tu presencia y dale sabiduría, entendimiento, inteligencia. Ábrale, Señor Dios mío, su entendimiento, sus ojos espirituales para poder entender y comprender el llamado para el cual fueron creados y poder hacer lo que dijo Jesús: mi alimento es hacer tu voluntad. Papito Dios, que cada cumpleañero entienda para lo cual el Señor lo ha llamado y poder poner por obra ese llamado. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y vamos a orar por los diezmos y ofrendas, por cada persona que hace sus donaciones. Gracias, Señor, por cada persona que ayuda a sostener la iglesia. Ayuda también al sostenimiento de las niñas, de los hogares. Gracias, Señor Dios mío, por sus aportes, por sus donaciones. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abras las ventanas de los cielos. Que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es domingo y hoy tenemos la Santa Cena.
Hoy queremos entonces invitarlos para que ustedes tomen el pan, tomen el vino y vamos a orar y vamos a bendecir el pan y el vino. Dice la Sagrada Escritura en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta hora quiero darte gracias por este pan y por esta copa de vino. Pedirte que nos perdones cuando nos hemos dejado afectar por tanta injusticia que hay en el mundo, por tantas aflicciones, por tanto dolor, por tanta tristeza, por todo el efecto que ha traído el pecado en el mundo, la muerte también. Perdónanos, Señor Dios mío, cuando hemos estado enojados, en nuestros corazones están enojados. Señor, libéranos hoy de todo enojo, de toda rabia, de todo dolor, de toda tristeza. Y te pido que sanes nuestro corazón y que nos llenes de tu presencia para derramar ese atributo maravilloso que tú nos has dado, que es la bondad, para que nosotros seamos llenos de la gracia divina, para que nosotros seamos llenos de esa misericordia divina, para que otorguemos ese perdón divino hacia los demás, para que nos llenemos con tu Santo Espíritu y no devolvamos al mal con el mal, sino al mal devolverle con el bien, porque fuimos llamados para bendecir y no para maldecir. Oro por la sanidad, las personas que están enfermas, Señor Dios mío, no solamente por el COVID, sino todas las personas que están gravemente enfermas, cánceres, gente que está sufriendo infartos, diabetes, y cantidad de enfermedades, papito Dios, que están afectando al ser humano consecuencia del pecado. El pecado trajo la enfermedad, la muerte física y tantas cosas desastrosas. Señor, yo oro para que nosotros descansemos en ti, para que se vuelva verdaderamente vida tu propia palabra cuando dice: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llénanos de tu presencia, Señor, y bendecimos el pan y bendecimos el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar el pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, Señor Dios mío. Y vamos a tomar de la copa el vino. Que tu sangre preciosa me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. A todos ustedes, espero que esta palabra viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne el pensamiento del corazón del hombre. Que esta palabra verdaderamente ha llegado a nuestro corazón para ponerla en práctica. A todos ustedes, no se les olvide que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Fuimos llamados para hacer bendición, fuimos llamados para bendecir. Empiece a bendecir hoy tu vida, empiece a bendecir a tu esposo y a tu esposa, empiece a bendecir hoy a tus hijos, empiece a bendecir a tu iglesia, empiece a bendecir a Tunja, a Boyacá, a Colombia, a la humanidad entera. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.